Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de la segunda quincena de la materia de diseño. Voy a grabar, como viene siendo costumbre, la sesión que va a estar disponible en la plataforma pues, a partir o de esta tarde-noche o ya de mañana. Bueno, va a ser una continuación del apartado del bloque de contenidos que comenzamos la semana pasada, que como recordarán dejamos justamente en este punto, hicimos un repaso rápido por lo que había sido el diseño en el contexto español desde prácticamente segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. Nos centramos en el fenómeno, porque creo que hay que considerarlo como tal, de la Bauhaus, hicimos mención a alguno y algunas de sus principales miembros, tanto fundadores como de los que desarrollaron allí toda su actividad, y dejamos para hoy la segunda parte, que incluye diseño de ecología, diseño y función, y algunos conceptos que me gustaría también ver si estamos a tiempo, que tienen que ver con fundamentos de la propiedad intelectual. Entonces vamos a ir comenzando de manera que nos dé tiempo a ver todos estos contenidos. Vamos a ver. Bueno, si alguien no ve la imagen correctamente o si tiene algún problema con el audio, ahora sería un buen momento para decir. Vamos a compartir aquí, por si acaso alguien tiene algún problema. Ok. Bueno, tal y como decía, estamos aproximadamente a la mitad del documento. Vamos a buscar justamente este apartado que hace mención a diseño de ecología y sostenibilidad, que son obviamente conceptos a tener muy en consideración dada la actual sociedad de consumo basada, como ya sabemos, en el diseño, la planificación, la producción, el consumo, el desecho y el reciclado de todos y cada uno de los productos que nos rodean. Cada vez más las industrias y las empresas se vanaglorian de gestionar sus recursos en porcentajes que se aproximan casi al 100%. Ayer mismo, en un programa muy interesante, Made in Murcia, que se está emitiendo en la 7 región de Murcia, bueno, se ofrecían los comentarios, sensaciones, los nuevos modos de producción vinculados con la industria en el contexto de la región y, por ejemplo, una empresa dedicada a la gestión de envases de alimentación podía reciclar casi el 95% de todo su desecho, de forma que principalmente el plástico y el cartón como materias primas que utilizaban tanto en la fabricación de sus productos como en el empaquetamiento, etcétera, eran reaprovechados con una eficiencia y un ahorro energético y un ahorro en emisiones de CO2 muy notable. En definitiva, el mundo del diseño debe de incluir en los tiempos que corren estos nuevos parámetros que afectan a la gestión del medio ambiente, lo que debe suponer un sobreesfuerzo para todas las empresas, obviamente, y la sostenibilidad. Bueno, lo primero que habríamos de comentar tiene que ver con qué tipo de sociedad hemos creado, a qué tipo de sociedad pertenecemos, ¿no? Todo eso genera muchísimas preguntas. En un apartado que estamos trabajando precisamente en otra materia, la materia de nuevos medios audiovisuales, en el bloque de saberes básicos relativo a publicidad, con los chicos de presencial de segundo de bachillerato, estamos debatiendo precisamente eso. ¿Qué tipo de sociedad hemos generado? ¿A qué tipo de sociedad pertenecemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué manera responsable respondemos a las nuevas exigencias del mercado?
qué vínculo tenemos con la materia prima, hasta qué punto somos responsables de la gestión de residuos. Es cierto que en el ámbito doméstico cada vez más estamos más concienciados, pero estamos verdaderamente concienciados y hasta qué punto somos responsables de la gestión de residuos en el ámbito de la industria. Bueno, yo creo que esas son preguntas que necesitan al menos de una reflexión, sino de una respuesta por nuestra parte. Una cosa es cierta y es que el consumo está directamente relacionado con la creación de necesidades. Y en ese sentido, quiero redundar en la idea, la publicidad es la que se ocupa de generar esas nuevas necesidades. Lo hace en todos los ámbitos. Lo hace en productos de consumo masivo, pero también lo hace prometiendo y garantizando nuevas tecnologías que vendrían a suplir modelos de producción analógicos o desfasados, ¿no? En una lucha efímera que pretende de alguna manera implicarnos en este nuevo modo de consumo tecnológico que ha convertido nuestras vidas en una visión, en una forma de relación poliédrica con los demás, en donde parecemos obligados a formar parte de esta cadena de transmisión, de información, de compartir datos y de formar parte de una manera pasiva de esa cadena industrial de consumo ilimitado que emplea la publicidad precisamente como su principal herramienta, diríamos. Su principal herramienta que debería cumplir un papel de información y educación al consumidor, pero que a veces se centra casi en exclusiva en convencer, en persuadirnos de la compra de objetos que posiblemente no necesitemos. Así que la publicidad está implicada en este proceso de creación de necesidades. Obviamente, consumir de una forma incontrolada, ¿no? De una forma compulsiva, lo que ya es un problema prácticamente desde el desarrollismo de la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, nos lleva a tener que gestionar el desecho de todo aquello que una vez se ha consumido y se ha convertido en residuo. Tanto más cuando en algunas ocasiones esos residuos tienen un difícil reciclado. Y esto ocurre sobre todo en países del tercer mundo, en donde no se siguen estándares de calidad tan avanzados, tan progresistas como en sociedades occidentales, afortunadamente también en España. Obviamente se trata de saber gestionar mejor nuestro dinero como consumidores y productores, partícipes de ese consumo ilimitado. El gasto del dinero está directamente relacionado con nuestra aparente felicidad, ¿no? Aunque sabemos que ese estado efímero de felicidad prácticamente desaparece en cuanto salimos de la tienda portando nuestra nueva adquisición. Es el caso de una camiseta, de un vaquero, de unos deportivos, ¿no? Digamos que la publicidad se basa en el fomento de esa sensación placentera de alcanzar el pico máximo de placer personal, ¿no? Del goce, de ser poseedores de un nuevo objeto, pero en cuanto atravesamos la puerta y pisamos el mundanal ruido, la realidad de la calle, de repente se produce en nosotros un vacío, una frustración que en el ámbito de la psicología se viene analizando desde hace ya bastantes décadas, claro. Bueno, es una forma de generar un tipo de conformismo consumidor, es decir, parecemos resignados de alguna forma a formar parte de esta cadena que no tiene principio ni final, ¿no? De hecho, las sociedades occidentales capitalistas no pueden permitirse el lujo de que la cadena se detenga. Voy a comprobar un momento. Bien, volvemos aquí. Todo esto lleva a la industria a desarrollar una serie de estrategias, algunas de ellas verdaderamente maquiavélicas, de las que somos directamente partícipes, ¿no? Porque igual que la publicidad y el comercio juega con esa sensación de frustración continua que se produce tras la inmediata compra de un objeto,
pese a que fuese un objeto verdaderamente anhelado, verdaderamente querido, ¿no? Esa sobrevenida de un sentimiento de frustración, de vacío, que nos puede llevar a convertirnos en consumidores compulsivos, responde a una manera, a una estrategia que encaja muy bien con el concepto de obsolescencia. Es decir, hablamos de algo obsoleto refiriéndonos a un bien, un producto, un servicio que automáticamente tras ser consumido, tras ser adquirido y disfrutado, empieza a formar parte de un pasado que necesita de una actualización continua. Y eso lo estamos viviendo en el ámbito de la telefonía móvil, ¿no? Me parece muy interesante esta muestra de lo que ha sido la evolución desde los primeros dispositivos móviles portátiles de los años 80, obviamente reservados a ejecutivos, altos cargos directivos y demás, a los teléfonos portátiles de uso genérico. Yo, si tuviese que situarme, diríamos que estoy entre estos dos modelos. El primero que yo recuerdo haber empleado tenía la típica antenita. No era una antena retráctil, sino que era una antena rígida, como la de este modelo, tan elemental en la época que ni siquiera me daba la hora. Era básicamente un teléfono con funciones de teléfono y de mensajería, ¿no? A partir de aquí el desarrollo ha sido exponencial, llegando a los formatos abatibles, plegables, llegando a los formatos mini, que fueron la verdadera revolución. De hecho, hubo una serie de anuncios en televisión en donde se nos aseguraba que el futuro pasaba por una telefonía cada vez más mini. Y para eso tuvieron, bueno, la idea bastante sugerente de pasar un día de playa, ir en bañador o en bikini y al mismo tiempo poder llevar tu teléfono de forma totalmente desapercibida para los demás, ¿no? Era la tecnología mini la que parecía que iba a marcar el progreso de la telefonía portátil, pero como hemos ido descubriendo y viviendo desde los mediados de los 90 en adelante, con el desarrollo de las tablets, de las BlackBerry y de los smartphones finalmente, cuyas pantallas han ido aumentando de tamaño, esta falsa promesa de miniaturización de la telefonía móvil quedó en el olvido. A ver, tengo aquí un toque, quedarme en la llamada. Ok. Bueno. Esa escala, esa cronología de tecnología que nos ha llevado al momento presente en forma de smartphone, digamos que responde a una forma de obsolescencia, a veces planificada deliberadamente y otras condicionadas por los desarrollos técnicos que hacen posible la implementación de tecnologías que nada tienen que ver con las primeras, ¿no? Bueno, he organizado en 3 categorías diferentes tipos de obsolescencia planificada, es decir, un tipo de diseño efímero de productos que responde a un plan estratégico industrial preconcebido, ¿no? La primera de ellas es la que llamamos obsolescencia funcional, en donde algunas piezas fundamentales, es decir, que no tienen posible reposición, fallan en un momento determinado, ¿no? No sé si recordarán el grotesco caso de los escáneres e impresoras domésticas, ¿no? Que respondían precisamente a esa obsolescencia funcional a partir de un número de copias o a partir de una fecha concreta del calendario. De repente empezaban a dar problemas, ¿no? Y simplemente no se podían actualizar porque tanto los sistemas operativos posteriores como la durabilidad de uso de la impresora había quedado desfasada y por tanto se convertía en un objeto prácticamente inútil. Precisamente aquí lo cito. Sería el caso más flagrante que nos ha afectado en el ámbito de la tecnología en un plano doméstico. Otro tipo de obsolescencia planificada, programada, es lo que llamamos la obsolescencia de calidad, en donde
se juega precisamente con esa sensación de frustración que nos produce la compra de un objeto, sabiendo que en muy poco espacio de tiempo se va a promocionar un modelo más avanzado de ese mismo objeto, ¿no? Me viene a la cabeza la evolución en la calidad de la imagen de algunos televisores. Recordarán cómo hace muy poquitos años se pasaba de una resolución normal a televisores o pantallas de alta resolución, de ahí pasamos a súper alta resolución, de ahí pasamos a tecnologías 4K y así sucesivamente. Por tanto, es bastante probable que adquiramos un televisor con la sensación de que el mes que viene o dentro de 3 meses, si no mañana mismo, se va a promocionar un modelo muy similar, pero con una evolución que llamamos de calidad, que va a envejecer, que va a convertir en obsoleto nuestro flamante recién televisor. Eso pasa con los televisores, pero también con la telefonía móvil, que es uno de los paradigmas, ¿no?, de la renovación continua en el ámbito de objetos de uso masivo a nivel doméstico. Y por otra parte, la obsolescencia del atractivo, que se basa en cambios que afectan al aspecto, no tanto a la función del aparato, a su tecnología, sino a la forma en que se nos presenta, ¿no? Son cambios de naturaleza estética que van, diríamos, siguiendo ciertos ritmos establecidos por exigencias de un mercado que necesita, desde un punto de vista fático, es decir, desde un punto de vista de llamar al máximo la atención, entrar en una renovación visual continua de sus productos, ¿no? Bueno, ¿qué es este concepto que cito aquí del greenwashing? Bueno, el greenwashing en publicidad afecta a la visión ecológica imperante del mundo que nos rodea, ¿no? Cuando nos dicen que conducir un coche actual es mucho más ecológico que conducir un coche de hace 15 años, obviamente en algún aspecto la industria tiene razón. Los motores son mucho más eficientes, la incorporación de los motores híbridos o los motores eléctricos evitan la emisión de CO2, etcétera, etcétera, y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si comparamos las dimensiones, por ejemplo, de un vehículo actual en comparación con un vehículo de hace 15 años, véase el caso de un vehículo familiar estándar, nos daremos cuenta de que se utiliza muchísima más cantidad de plástico y las dimensiones de los neumáticos, que son precisamente el elemento más contaminante de un vehículo, elemento pasivo, no a nivel de emisión de gases, me refiero, son muchísimo más grandes que, en porcentaje, que la cantidad de plásticos o el formato de neumáticos que utilizaban vehículos de hace apenas 2 décadas. Por tanto, la pregunta será, ¿efectivamente manejamos vehículos menos contaminantes? ¿Cómo puede ser un vehículo contaminante? De hecho, parece obligado preguntarse, ¿efectivamente puede ser cero contaminante conducir en un vehículo cuya fabricación depende de materiales plásticos en un porcentaje altísimo, cuya fabricación de baterías de litio requiere de un montón de consumo, de gasto energético y de la extracción y procesamiento del mineral de litio? Es decir, ¿podemos hablar efectivamente de ecología o se trata de una solución que a la larga puede ser que nos lleve a algún tipo de callejón sin salida, ¿no? Una de las grandes preguntas que circulan, por ejemplo, en el ámbito de la automoción es ¿qué va a pasar con la ingente cantidad de baterías de litio altamente contaminantes que se van a generar en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Cómo se van a gestionar? ¿Dónde se van a depositar? ¿Se va a poder reciclar eficientemente todo ese material? ¿O vamos a tener un problema de almacenamiento y reciclado no resuelto, como está ocurriendo con otros materiales, otros desechos industriales,
y en el caso más extremo con los residuos radioactivos, ¿no? Vamos a ver si en unos pocos años no nos vemos envueltos en una situación verdaderamente grave en ese sentido. Bueno, diríamos que las empresas utilizan esta técnica del greenwashing, del lavado en verde, ¿no? de lavar su imagen industrial con este halo de ecología aportada, pero resulta que suelen falsearse datos que afectan precisamente a lo ecológico, ¿no? Recordamos hace unos años la polémica que surgió con Volkswagen cuando garantizaba un límite de emisiones para algunos de sus modelos diésel que no se estaban cumpliendo, ¿no? Por tanto, se estaba jugando, se estaba de alguna forma manipulando información, ¿no? Para que el consumidor tuviese la sensación de que efectivamente acertaba con la compra de un vehículo que estaba dentro de los límites de emisión de CO2, cuando esos límites se habían falseado y aquello supuso una serie de sanciones muy cuantiosas para la marca alemana, ¿no? En realidad es muy difícil que se puedan aportar pruebas de que efectivamente el diseño de cualquiera de los objetos que manejamos a diario responde a una filosofía de ecología 100%, ¿no? Se usan terminologías a veces ambiguas, que no terminan de explicar exactamente los procesos utilizados. Se suele falsear, como decíamos hace un momento, algún tipo de datos, parámetros, emisiones, etcétera, sobre todo en el ámbito de la automoción. Se hacen afirmaciones muy arriesgadas, ¿no? Cuando decimos, sí, es un vehículo 100% ecológico. Un momento, vamos a ver. Por naturaleza ningún vehículo es 100% ecológico, es imposible, ¿no? Vamos conduciendo una máquina con un porcentaje de plásticos, por tanto derivados del petróleo altísimo, que utiliza baterías de litio, que utiliza motores de combustión, que utiliza combustibles fósiles, como sigue siendo el diésel o la gasolina. Por tanto, afirmar que un vehículo es 100% ecológico es totalmente imposible, ¿no? Con mucha etiqueta verde que lo vamos a poner a ese vehículo. Bien, todo eso tiene que ver con este concepto de sostenibilidad y responsabilidad, de la cual nos quieren hacer partícipes de una forma cada vez más activa, ¿no? Se supone que se diseña satisfaciendo necesidades antes que para satisfacer deseos, y esto es un poco contradictorio porque la publicidad, que es la que se encarga de convencernos y de crear nuestras necesidades, en realidad juega con nuestros deseos. La publicidad nunca juega a desarrollar una mente crítica, porque podemos llegar a concluir como consumidores que no necesitamos comprar absolutamente nada, que podemos seguir utilizando nuestro teléfono, ¿no? Durante al menos unos meses más. Por tanto, no satisfacemos ninguna necesidad, ya que la publicidad no me permite pensar en realidad qué necesito, sino que apela directamente a mi deseo de formar parte de la élite, del grupo, que puede permitirse cambiar de teléfono pues, cada 6 meses, cada año. No es una cuestión de estatus. Bueno, ¿cómo sabemos si estamos empleando un diseño de tipo ecológico? Bueno, estos son algunos de los aspectos que quiero comentaros. Por ejemplo, cuando hay una relación proporcionada entre la extracción y el procesamiento de las materias primas, cuando eso se hace de una forma arreglada, controlada, sí podemos hablar de un escaso impacto ecológico. Eso no siempre ocurre, sobre todo cuando la gestión de esas materias primas se realiza en países del tercer mundo, en países no industrializados, en donde los estándares de calidad industrial no tienen nada que ver con los estándares occidentales, ¿no? Se habla de ecología cuando durante la fabricación cada vez consumimos menos energía, ¿no? Y para eso aplicamos energías renovables, energías eólicas, energías hidráulicas, y cuando limitamos subproductos negativos, ¿vale? Son los productos de desecho que anteriormente, hace muy poquito tiempo, se consideraban directamente residuos
que forman parte de la gestión ordinaria de residuos, pero que cada vez más se intentan evitar para que su reciclado, su posterior manipulado, suponga un problema. Por tanto, cuantos menos subproductos de desechos se generen durante el procesamiento de la materia prima, mucho mejor. Bueno, el problema de la larga vida útil. Esto es totalmente contradictorio con los anhelos de la industria, que se basan precisamente en lo contrario, ¿no? En generar productos obsoletos prácticamente desde su lanzamiento. Compramos un teléfono y sabemos que en un año es un teléfono caduco. Compramos un vehículo y sabemos que en un año el nuevo modelo va a ser mucho más rápido, más eficiente, etcétera, etcétera. Por tanto, creemos, no nos queda más remedio que asumir que vivimos en una sociedad regida por lo obsoleto prácticamente desde el origen. De todas formas, en tanto en cuanto la recuperación sea posible, la recuperación del mayor porcentaje de materia que compone un objeto de consumo, mucho mejor, más nivel, diríamos, de ecología tendrá ese objeto. Y siempre y cuando el objeto adquirido o la materia prima con la que se fabrica ese objeto genere pocos, escasos o nulos efectos sobre el medio ambiente, mucho mejor. Estos serían, diríamos, los parámetros fundamentales para hablar de un verdadero diseño sostenible y responsable. A veces no siempre funciona así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el diseño cuando no es funcional? Pues obviamente se convierte en un objeto de decoración. Los objetos de decoración pueden formar parte del ámbito del diseño, pero por definición no son objetos de diseño. El diseño tiene que responder a una necesidad, a una función específica. No tiene sentido el diseño de una grapadora, no sé si pueden ver la silueta tan reconocible de una grapadora clásica de escritorio, no tiene sentido el diseño de una grapadora que no tenga capacidad para grapar. Esa es la función básica de un objeto. La mini pimer de Braun, recuerdan en la sesión anterior que decíamos que es un invento de C-Class, un ingeniero español que la empresa alemana Braun acaba comprando y asumiendo como suya, con los derechos de fabricación y explotación de la famosísima mini pimer, que era uno de los grandes iconos del diseño español. Bueno, pues una batidora, sea mini pimer o de cualquier otra marca, solo si cumple la función de triturar, de batir alimentos más o menos sólidos, más o menos fluidos, es un producto de diseño. Si no ejerce esa función, es un elemento decorativo. Y así con todo. Por tanto, diseño y función van de la mano. No existe el diseño sin una función y no hay una función en un objeto que pueda considerarse no perteneciente al diseño, ¿no? Estamos en el ámbito de los objetos, ¿vale? Lo que quiere decir que el diseño está aplicado o se enfoca casi siempre al desarrollo de objetos de uso cotidiano. Son objetos que podemos manejar de una forma manual. Cuando hablamos de la automoción, de la maquinaria industrial, de la maquinaria pesada, de un ferrocarril, obviamente se necesita de un proceso de diseño para construir ese tipo de objetos, pero normalmente el diseño funcional tiene más que ver con los objetos de ámbito doméstico. Y aquí tenemos una buena colección. Formatos de sillas, taburetes, aceiteras, lámparas, masillas, sillas apilables, objetos elementales como la horquilla o la aguja, que es el paradigma de objeto de diseño funcional que no ha cambiado desde hace aproximadamente 40.000 años. Es decir, una aguja cumple la función básica de unir materiales, suelen ser textiles o pieles, y se basa en un objeto de longitud variable con un orificio que deja pasar un filamento
Puede ser piel, puede ser hilo, puede ser un metal estirado, y con ese filamento y ese objeto puntiagudo y de relativa longitud desarrollamos esa acción de unir trozos de piel o trozos de tela en lo que llamamos costura, ¿no? Es el arquetipo de diseño básico y funcional que no ha cambiado desde hace en torno a 35 o 40.000 años hasta nuestras fechas. Bueno, en este esquema que les proporciono, sí intento establecer una relación entre forma y función a partir de un breve análisis de épocas donde se da una prevalencia precisamente de la forma ante la función y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de podríamos decir, de la primera revolución industrial, en donde, sobre todo en el contexto de Gran Bretaña, empieza a utilizarse el hierro como material de construcción, no solamente en el ámbito de la arquitectura, sino en el de la ingeniería civil, con el desarrollo de los primeros puentes y pasarelas de hierro fundido, y después con el desarrollo de los primeros barcos con el casco metálico. En esa primera revolución industrial es verdad que prevalece la forma ante la función, ¿no? Es decir, el objeto se tiene que constituir siguiendo unos parámetros, diríamos, estéticos, formales, heredados de antiguas prácticas, ¿no? Pero se produce curiosamente esta depresión un siglo después. Estamos ante la primera exposición, una de las primeras exposiciones internacionales en Londres. Se muestran los primeros pabellones resueltos a partir de piezas ensambladas de hierro combinadas con superficies de cristal. Son los grandes pabellones de los grandes espacios expositivos. En el caso del Retiro, el Parque del Retiro en Madrid, hay un pabellón de esta época resuelto a partir del ensamblaje de piezas prefabricadas, piezas metálicas y láminas de cristal. Va a ser la segunda mitad del siglo XIX cuando en el estudio, en el taller de Gustave Eiffel, se desarrolle la Tour Eiffel, que se va a convertir en un icono identificativo de todo el pueblo de Francia. Por tanto, hay una prevalencia de la función en base al desarrollo de nuevos materiales de construcción, sobre todo del hierro y del cristal. Para llegar al siglo XX, a inicios del siglo XX, con el desarrollo de los primeros movimientos artísticos, modernismo, art and craft, es decir, artes y oficios, Art Nouveau, etcétera, en donde de nuevo se recupera una atracción por lo formal. Algunos críticos, algunos teóricos aseguran que ese vaivén entre función y forma se debe, sobre todo en este arranque del siglo XX, a un cierto rechazo por parte de algunos colectivos ante la tecnificación del mundo, diríamos, del mundo moderno, del mundo sobre todo urbano, ¿no? Que se ve sometido a una influencia, a un ritmo de producción fabril que nada tiene que ver con la producción artesanal. Y por tanto se pretende recuperar otra vez ese espíritu de originalidad en donde lo formal, lo estético prevalece, ¿no? Yo creo que todos tenemos en mente el movimiento modernista, en donde lo sofisticado, a veces sobrecargado de sus formas, recuerda una forma de producción más formal que funcional, en donde prima más la belleza del objeto antes que su funcionalidad, ¿no? Y sin embargo, unas poquitas décadas después, estamos aquí en el periodo de desarrollo de la Bauhaus, en la República de Weimar, de nuevo se recupera la función, ¿no? Se va a desarrollar un tipo de arquitectura funcional, un tipo de mobiliario funcional minimalista, en donde va a prevalecer sobre todo
En el caso, por ejemplo, del diseño de una silla, pues que efectivamente la silla sirva para sentarse antes que para quedar reducida a un objeto bello, estético, ¿no? De forma que la función, durante todo este periodo histórico, prevalece. Y así sucesivamente durante todo el siglo XX, hasta llegar a nuestros días, en donde pervive esa lucha entre funcionalidad y estética del producto. Bueno, esto nos hace pensar en los distintos parámetros que se han ido incorporando en el ámbito del diseño, ¿no? Últimamente escuchamos el término de inclusividad, de universalidad, de accesibilidad, en términos de ergonomía e incluso el concepto de igualdad, ¿no? El diseño inclusivo, lo destaco aquí, hace referencia a aquel que cuenta o que pretende contar con toda la diversidad humana con respecto a la capacidad indistintamente de idiomas, culturas, géneros, etcétera, etcétera. El objetivo último de esta forma de diseño inclusivo sería satisfacer todas las posibles necesidades, porque lo que tendría su equivalente en Internet, que es algo así como una superplataforma aparentemente democrática, que nos iguala a todos, que facilita la comunicación interpersonal, indistintamente de cuál sea nuestra condición social, nuestro lugar de residencia, ¿no? Sería, por encontrar un símil, una forma de desarrollo a nivel de comunicación humana lo más inclusivo posible, ¿no? Esto tiene una desventaja y es la previsible uniformidad en la que podemos caer, ya que cuanto más se extiende una estética, una forma de entender la vida, una forma de diseñar objetos de consumo genérico, pues más se anula la personalidad, la idiosincrasia, ¿no? La forma de ser, las estéticas locales, que van siendo suplantadas cada vez más por estéticas universales. Bueno, aquí en este pequeño gráfico diríamos que se pone en común lo usable, la función, con el acceso, ¿no? Dentro de este contexto que determinamos diseño inclusivo, ¿vale? Por tanto, encontrar justo el punto de equilibrio entre acceso, entre funcionalidad, para dar forma a este concepto de diseño universal es un empeño loable en el que de alguna forma todos podemos formar parte, ¿no? Si asumimos efectivamente que tendremos que renunciar a una parte de nuestra personalidad como pueblo, como nación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la diversidad, que sería otro de los puntales de los nuevos planteamientos en el ámbito del diseño, diríamos que tiene que ver justamente con este comentario que acabamos de hacer, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, nos enfrentamos a la terrible decisión de elegir entre lo global, genérico y universal o lo local. Si nos decantamos por lo primero, se va a ver perjudicado por lo segundo. Si nos decantamos por lo segundo, no vamos a formar parte de lo primero. Por tanto, encontrar un equilibrio justo es bastante complicado, ¿no? Sin caer en prácticas demasiado regionalistas, folclóricas y demás, establecer dónde acaba lo local dentro de la inmensidad de lo genérico no resulta una tarea precisamente fácil, sobre todo porque corremos el riesgo de caer en el uniforme, en el que todos bebamos lo mismo, todos comamos lo mismo, todos vistamos igual, cosa que ya empieza a ocurrir en las sociedades occidentales, y lo que es mucho peor, que todos pensemos igual.
Bueno, esto nos lleva a plantearnos qué ocurre con aquellas culturas no absorbidas por los modelos de producción capitalistas, si es que podemos hablar de alguna cultura que no esté influenciada directamente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se nos quieren apropiar culturalmente? Que es justamente el debate que estamos proponiendo ahora, ¿no? Si nos dejamos llevar por lo global, estamos siendo invadidos inexorablemente. Una prueba la tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, al cual yo pertenezco. Una prueba la tenemos en lo que va a acontecer en las próximas semanas con la implantada celebración del día de Halloween, ¿no? Como todos sabemos, el día de Todos los Santos ha sido históricamente un día tradicionalmente dedicado a la ofrenda floral a nuestros seres queridos ya fallecidos, y ese ritual que consistía en asistir al cementerio, acondicionar la tumba, limpiar la lápida, depositar flores nuevas, es decir, ese ritual de acompañamiento anual se ha ido suprimiendo por nuevas prácticas que tienen que ver con el alejamiento de la muerte de nuestras vidas. Cada vez se desarrollan menos enterramientos tradicionales, mientras que se practica más la incineración, y lo que es peor, cada vez más suplantamos ese concepto de ritual asociado a una forma de culto a la muerte típicamente occidental, típicamente mediterránea, por prácticas de carácter lúdico que van a tener en el día de Halloween, en esa festividad importada como un Burger King o un McDonald's desde Estados Unidos, pues su principal referente. ¿Qué quiere decir eso? Que corremos el riesgo de suplantar, de sustituir, de ser apropiados, ¿no?, por culturas que en principio no tienen nada que ver con la tradición. Y eso puede ser un verdadero problema, porque recuperar tradiciones es un proceso que culturalmente cuesta muchísimo y en la mayoría de los casos nunca se consigue. Diríamos que cuando se extingue una rutina cultural, su recuperación no va a ser original ni nos va a devolver a un momento de pertenencia cultural suficientemente arraigada, sino que probablemente vamos a caer en el ámbito de la parodia. Por tanto, se habrá perdido una buena oportunidad de seguir manteniendo ciertos rituales que un mundo cada vez más globalizado pone en cuestión continuamente, ¿no? Bueno, se supone que en el ámbito del diseño, si el diseño puede afectar de alguna forma al plano de la cultura, es decir, de la tradición, del ritual, de la rutina, ya sea el caso del Día de Todos los Santos, ¿no? Si la publicidad, por ejemplo, es capaz de hacernos creer que podemos suplantar, sustituir un ritual por otro, pues es posible que lo relativo a imaginería, contenidos simbólicos, procesos culturales se vean de alguna forma afectados, ¿vale? Puede ser un riesgo. Bueno, en cuanto a poner en marcha ciertos procesos asociados al diseño, volviendo un poco a la mentalidad artesanal, al estilo de lo que preconizaba William Morris o John Ruskin, a los cuales comentábamos la semana anterior, en la primera quincena, si no me equivoco, con el desarrollo de art and craft, es decir, de planteamientos artesanales, ¿no?, que han tenido continuidad en escuelas de artes y oficios. Bueno, es posible que una de las aportaciones culturales, desde el punto de vista de la no occidentalización, ¿no?,
una de las posibles aportaciones interesantes sea recuperar cierto espíritu artesanal que se implique en los procesos de producción modernos, ¿no? Eso puede ser positivo, es decir, acercar lo local desde un punto de vista de desarrollo artesano, de productos de uso cotidiano, a formas de producción industriales, ¿no? Sin caer en tópicos peligrosos que pretendan confundir al consumidor, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una panadería y se nos dice que lo que se nos vende es pan artesano, llegamos a casa y nos pretendemos hacer una rica tostada y al cortar el pan vemos que simplemente es una burbuja de masa que se desinfla al contacto con el cuchillo, pues sabemos que hay algo de fraude en esa falsa promesa que utiliza el concepto de artesanía para captar la atención de un público que busca calidad antes que seriación, ¿no?, de producción ilimitada de objetos que son iguales los unos a los otros. Esa es precisamente la razón de ser de un objeto artesanal, ¿no?, que ofrece calidad antes que inmediatez. Bueno, una última reflexión en cuanto a esta problemática de las apropiaciones culturales. Indico aquí que tanto para los diseñadores y artistas como para artesanos, es decir, para cualquiera que se mueva en un ámbito de creación, vamos a decir, habría de presentarse y de promover a las comunidades involucradas, ¿no? Últimamente se está viendo mucho empeño en fomentar lo local. De hecho, hay un término bastante paradójico, que es el término glocal, es decir, se da una especie de deseo institucional por fusionar lo local con lo global para que los dos ámbitos puedan subsistir en un mundo cada vez más tendente a la uniformidad, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de Oro Molido, que es un programa bastante interesante producido para las 7, el canal autonómico de la región de Murcia, en donde precisamente se promociona, se presenta y promociona de una forma muy local la producción artesanal de una serie de creativos en el ámbito de la, qué sé yo, orfebrería, charcutería, manufactura de cualquier tipo de producto relacionado con esparto y cáñamo, cestería, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de intentar que cierta forma de cultura no se extinga ante la presión de universalidad que nos invade. Y bueno, ya para terminar, no quiero saturar con demasiada información, quiero hacer una referencia al concepto de propiedad intelectual. Hay un poco de confusión y controversia a la hora de aplicar este concepto de propiedad intelectual. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, y es que como individuo, cualquier producto desarrollado por nosotros mismos, cualquier, qué sé yo, imaginaos que soy dibujante, soy ilustrador de cuentos juveniles, ¿no? Y acabo de hacer una serie de ilustraciones, de 10 ilustraciones para ilustrar un relato de, qué sé yo, de aventuras, ¿no? Automáticamente, por defecto, yo tengo los derechos de explotación, es decir, soy propietario intelectualmente de esa creación. Eso es innato a cualquier tipo de creación. Nadie puede rebatir, salvo que yo haya jugado de una forma un poco, diríamos, maliciosa, ¿no? Me refiero a cuestiones de plagio, copias y demás, ¿no? Nadie puede rebatir el hecho de que el producto diseñado por mis medios, aplicando una técnica determinada, con un esfuerzo, etcétera, etcétera, con un resultado, el que sea, me hace el caso de una serie de dibujos, me pertenece. Eso genera un derecho inalienable que podemos defender ante cualquier entidad. Otra cosa son los
objetos que necesitan de una técnica para su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si queremos diseñar un envase capaz de transportar fluidos, como el botellín que utilizo para beber agua, que además lleva un chupete hermético que impide que el agua gotee, haya fugas, me manche la ropa, me manche la mochila, etc. Para poder diseñar este objeto necesito conocimientos de naturaleza técnica en cuanto a tipos de materiales vinculados con alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo que encontrar la manera técnica de resolver la unión entre el tapón y el botellín de una forma hermética. Tengo que encontrar una solución técnica al problema del hermetismo del chupete. Tengo que determinar una capacidad, un volumen, un peso, una proporción, ¿no? Tengo que calcular o jugar con la ergonomía del producto de forma que sea fácil de coger, sólido. Tengo que garantizar que el objeto no se va a romper cuando caiga desde una determinada altura. En fin, tengo una serie de limitaciones de tipo técnico. Cuando el diseño de un objeto requiere de un proceso que se sale de mi propia habilidad manual, por ejemplo, le puedo dibujar con un lápiz y un papel, sin mucho más, ¿no? Pero para desarrollar este objeto necesito algo más que un lápiz y un papel. En ese momento, cuando generamos un objeto de diseño, sí necesitamos acudir a la patente, es decir, sí necesitamos registrar industrialmente este objeto para evitar que cualquiera pudiera apropiarse del mismo, ¿vale? Eso ocurre cuando se han obtenido nuevas tecnologías que revolucionan el ámbito del trabajo, el ámbito de la informática, las comunicaciones, la automoción, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos garantizan el uso comercial, es decir, que vamos a poder obtener un beneficio, un rendimiento económico, ¿no?, con la fabricación y puesta en circulación de este objeto. Genera, por tanto, una forma de derecho que se puede transferir si vendemos esos derechos a una empresa, y esto pasa muy habitualmente, ¿vale? Pero es un derecho que impide que terceras personas se apropien de esta idea, si no pagan por la explotación de esta idea. Bueno, obviamente tenemos que acogernos a las leyes de propiedad intelectual o de propiedad industrial que rigen en cada país, son leyes de ámbito nacional, y tenemos que ajustarnos a una serie de duraciones. Esto no pasa en el ámbito de la propiedad intelectual, cuyo plazo puede ampliarse hasta casi un siglo. En el ámbito de la propiedad industrial, las patentes duran en torno a 20 años. A partir de ese momento diríamos que el objeto puede copiarse, puede reproducirse por la empresas de la competencia. Y bueno, lo quiero dejar aquí, atentos a la entrega. A ver, que minimice, a la entrega de tarea pendiente